Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios israelita, amigos que honran a Dios con su presencia, reciban todos ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos enseñó, de paz a vosotros. Vamos a dar inicio, hermanos, a este precioso culto, sabiendo, hermanos, que por su misericordia estamos aquí. Vamos a entonar el Salmo número 100, hermanos. El Salmo número 100, que lleva como en sus inicios: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Así que adoremos a nuestro Dios, hermanos. Cantemos, hermanos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconocer que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entran por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, amados hermanos. Como bien dice este precioso salmo, que debemos, hermanos, nosotros de alabarle. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia y sabemos que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así vamos a seguir alabando, hermanos, a nuestro Dios por medio de estos preciosos salmos. Y ahora lo vamos a hacer, hermanos, con el salmo número 5, que lleva sus inicios, hermanos: escucha, oh Jehová, mis palabras. Salmo número 5. Cantemos, hermanos. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que ame la maldad,
ti. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Amén, amados hermanos. Como bien dice este precioso salmo, hermanos, que nos vamos a presentar delante de Él de mañana, y no dudamos, hermanos, que nuestro Dios nos va a escuchar. Así que, mis hermanos, les invito a que vengamos en estos momentos, hermanos, en palabras de oración. Dios Todopoderoso, grande y misericordioso, Creador de todo el universo, Creador de todo lo que existe. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida. Gracias porque tú nos permites este espacio de poder adorarte. Nos permites este espacio para aprovecharlo al máximo, para poder adorarte, para poder glorificarte, sabiendo, Padre, de que no lo merecemos, más por tu grande amor, por tu grande misericordia, es que tú nos permites este espacio. Te agradecemos y te pedimos de que tú escuches esta oración, tú escuches esas plegarias que cada uno de tus hijos hacemos, sabiendo de que tenemos quizás a veces muchas peticiones en nuestros corazones, mas te pedimos que tú nos hagas paciente para esperar lo que tú quieres en nuestra vida. Y te pido de igual manera que nos bendigas por lo poco bueno que hacemos, que nos bendigas y nos ayudes en estos momentos que llevamos este espacio, este gran privilegio de poder adorarte. Gracias, Padre, y permítenos que en su momento determinado, de igual manera, podamos escuchar esa palabra tuya que sabemos que nos hace bien a cada uno de nosotros. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu grande amor. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos hecho esa oración, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Creador, ya que sabemos, hermanos, que nuestro Dios, como digo, hermanos, ha hecho grandes misericordias sobre cada uno de nosotros. Vamos a entonar el Salmo 117, hermanos. Salmo 117, que lleva en sus inicios de igual manera: alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabarle. Sabemos que eso se debe de cumplir, hermanos, y por eso nosotros estamos aquí para alabar a nuestro Creador. Salmo 107. Cantemos, hermanos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya,
aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Amén, amados hermanos. Como dice estas preciosas letras, hermanos, que sabemos que debemos de alabar a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno y porque sabemos que sus misericordias son grandes, y por eso todas las naciones, todas las personas debemos de adorar a nuestro Rey y Creador. Vamos a cantar otro precioso salmo, hermanos, el Salmo 134. Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Como bien nos repito, hermanos, sabemos que nuestro Dios es grande, y por eso nosotros, como todos esos salmos que hemos entonado, hermanos, dicen que debemos de alabar a nuestro Dios, porque sabemos que Él ha sido bueno con todos, no solo con los buenos, hermanos, sino que con los malos. Y Él no nos ha consumido, hermanos, por su grande amor y por su grande misericordia. Así vamos a entonar una preciosa alabanza, hermanos. Vamos a hacerlo con la alabanza número 187, ya que después de esta alabanza vamos a tener ese privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos. Alabanza número 187, que lleva como título Dulce tu ley. Cantemos, hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. Las delicias sin paz, Señor, es ella mi meditación. Hallo dulce calma en mi alma, es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor, es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor. En tu senda yo quiero andar por santa sumisión, y de gozo podrá llenar siempre mi corazón. Para mí son gratos, santos tus mandamientos, es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor, es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor. Dios mandato de mi Señor, gozo y paz me
mandamientos cada día. Es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor. Es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor. Amén. Sabemos que esa ley es dulce para nuestro corazón. Por eso vamos a tener ese privilegio de poder escuchar esos 10 y divinos mandamientos, hermanos. Pero antes vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia vamos a escuchar en estos momentos esos 10 divinos mandamientos, hermanos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos escuchado, tener ese privilegio de poder escuchar los mandamientos de nuestro Dios, vamos a entonar el Salmo 119, hermanos, que lleva en sus inicios: bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. Así que, mis hermanos, vamos a entonar este precioso salmo, hermanos. Cantemos, hermanos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados
sus testimonios y con todo el corazón le busca, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando atendiere los juicios de tu justicia. Entonces no sería yo avergonzado. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados sus mandamientos. Amén, amados hermanos. Como bien dice este precioso salmo, a nuestro Dios le agrada eso, hermanos, que nosotros le alabemos, como dice en su versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón. Sabemos que eso le agrada a nuestro Dios, que nosotros le alabemos, pero que lo hagamos de una manera en el cual sean nuestras acciones que hablen por ello. Así vamos a entonar la alabanza número 62, que lleva como título, hermanos, Escuela Sabática, hermanos. Alabanza número 62. Cantemos, hermanos. Miembros todos de la escuela del Señor, elevad vuestra conducta y vuestra acción, delirante de entusiasmo y de fervor. Cumplid vuestra obligación, escuela sabática, es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. La primera cosa que hay que practicar, como la más bella y grata distracción, es tomar el tiempo para
Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré muy temprano en la mañana del Señor. Preparado cada miembro debe estar, asistir puntual al sabio preceptor, que una clase ha de enseñar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré como parte de grata cooperación. Cada quien se debe siempre deleitar en llevar a otros una invitación que quizá le ha de salvar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, sábado iré. Si tú en verdad quieres con Dios andar, atiende su buen consejo que hoy te da. Pensamientos tú debes perfeccionar en la escuela de Jehová. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Amén, apreciables hermanos. Sabemos que nuestro Dios nos permite el cual podamos tener ese espacio, hermanos, para que nosotros aprendamos. Así que tomémoslos con mucha importancia y con mucho respeto en estos momentos, que se ha acercado el momento de escuchar esa escuela sabática. Así que en estos momentos queda el espacio para mi hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amigos que están con nosotros pendientes de esta transmisión, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Seamos bienvenidos. Vamos a utilizar unos minutos para hablar de la palabra de nuestro Dios. Tengan la bondad de acomodarse si están de pie. Mis hermanos, antes de abrir el libro sagrado, solamente recordar que estamos estudiando acerca de esa libertad que recibió el pueblo de Israel después de haber permanecido en Egipto durante un buen periodo de tiempo, un aproximado de 215 años estuvieron en Egipto, como los últimos años pasaron como esclavos, pero el Señor los libera. Mis hermanos, hemos venido a lo largo de estos días pasados, hemos venido como revisando algunos episodios en la vida de Israel, algunas vivencias que tuvieron en su camino por el desierto, y nos hemos dado cuenta que es muy
pero muy parecido a lo que sucede con nosotros, ya que nosotros también, hermanos, fuimos libertados o liberados del pecado. Estábamos siendo esclavos de el enemigo de Dios y de su pueblo, y de allí pues el Señor nos ha dado libertad también a nosotros. Mis hermanos, si queremos pensar un poquito, como dije, en los acontecimientos de Israel, nos damos cuenta que Israel sale de Egipto, sale después de haber disfrutado o de haber visto, mejor dicho, voy a decir de esa manera, después de haber visto el poder de Dios manifestado en sus vidas, ya que empezaron a caer diferentes tipos de plagas sobre Egipto, pero Israel estaba protegido por el Señor, y el Señor lo saca, dice la palabra que lo saca con brazo fuerte, y empieza su peregrinación. Hermanos, el camino por el desierto no era un camino fácil, no era un camino fácil de transitar. Y por supuesto, los que cuando preguntamos a las personas cuando les preguntamos su experiencia, aquellos que han caminado por el desierto dicen, es un camino duro, es un camino bien difícil. Pero cuando vemos a Israel caminar por el desierto, nos damos cuenta que la misericordia de Dios iba con ellos. ¿Qué hubiera pasado si en el desierto no hubiese habido agua? La Biblia dice de que ellos tenían agua porque bebían de la piedra que les seguía, y esa piedra era Cristo, dice en el libro de Corintios. Entonces, en el desierto, un peregrinaje sin agua era sinónimo de muerte. Hermanos, no había alimentación después de un mes, al mes se les terminan las provisiones, esto lo vimos recientemente. No había alimento, no había comida, pero empieza a caer maná todos los días. Por lo que quiero decir con todo esto, hermanos, es que el peregrinaje de Israel por el desierto, para cualquier pueblo, para cualquier persona, caminar un periodo de tiempo por el desierto, pues todos los días hubiese sido una lucha por sobrevivir. Pero Israel, en su peregrinaje, siempre llevaba la mano de Dios con ellos. En el día, pues iban protegidos, iban sombreados por la nube que les seguía, que caminaba con el grupo. En la noche, la Biblia nos enseña que había una columna de fuego a su alrededor que los protegía, que no permitía que las bestias del desierto les hicieran algún tipo de daño. En la mañana caía el maná, había alimento, había agua en su momento. Hermanos, Dios iba con ellos en todo su caminar, y eso hacía que su día a día por el desierto no se convirtiera en una lucha por sobrevivir, a sobrevivir el más fuerte. Eso hacía de que su camino por el desierto siempre fuera dirigido de parte de Dios, pero el pueblo tenía que mostrar que había aprendido a depender de Dios. Mis hermanos, cuando eso lo revisamos y pensamos en nuestro caminar, bueno, el Señor le dijo a Josué, y esas palabras yo siempre he dicho, hay que hacerlas propias. El Señor le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Y esas palabras las hemos vivido, las hemos oído nosotros. Y desde el momento que también nosotros fuimos liberados del pecado,
y empezamos a caminar hacia nuestra salvación, no perdiendo de vista ese blanco que es nuestra salvación, ¿hemos estado solos, hermanos? En ningún momento. Siempre hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas. Siempre hemos visto cómo el Señor también a nosotros nos ha dado mucha, pero mucha bendición. Mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar de un acontecimiento que se dio en el peregrinaje de Israel. Vamos a hablar, hermanos, de un acontecimiento dado para con el pueblo de Israel, y vamos a hablar acerca de el momento preciso cuando en el desierto el pueblo de Israel se enfrenta, voy a decir de esta manera, a una gran cantidad de serpientes. Vamos a hablar acerca de la serpiente ardiente que dice la Escritura, y lo vamos a comparar con el Hijo del Hombre o con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no lo vamos a hacer sin antes venir delante de nuestro Creador en una oración. Voy a invitarles a que hagamos una oración, hermanos. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios. Señor, aquí estamos ante tu presencia. Venimos agradecidos, Señor, porque después de una semana nos das la oportunidad de una vez más estar en esta fiesta espiritual, tu santo día. Y nos das el privilegio, Señor, de poder abrir el libro sagrado, estudiar tu palabra. Señor, quiero pedirte juntamente con tu iglesia y los amigos, para que permitas, mi Dios, que tu Santo Espíritu sea el que tome el control de todo en esta mañana. Que podamos comprender tus designios. Que podamos, Señor, atesorar tu palabra para poder llevarla a la práctica. Permítenos estar atentos a tu voz. Usa los labios de este miserable que te habla, mi Dios, y permite que solamente me convierta en un instrumento tuyo para canalizar tu palabra a toda tu santa iglesia y a aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan en esta transmisión. Soberano Dios, quiero suplicarte el perdón de mis culpas y el perdón de las culpas de todos los que hoy estamos delante de ti. Y que nos permitas el poder levantar manos limpias delante de tu presencia, mi Dios. Soberano Dios, háblanos por favor. Instrúyenos, corrígenos conforme a tu piedad y misericordia. Permítenos, Señor, que podamos aprender de la vivencia de tu pueblo Israel. Aprendamos a vivir también nosotros, a hacer lo correcto delante de ti, y que lo que hoy se hable sea para el beneficio de nosotros. El llevarlo a la práctica sea para nuestro beneficio. Que tu Espíritu Santo tome el control de todas nuestras palabras, pensamientos y acciones. Son súplicas y son favores que te pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, como antes había mencionado, hoy vamos a hablar acerca de un tema titulado La serpiente ardiente y el Hijo del Hombre. Voy a pedir que busquemos ahí en el libro de Números, que es el momento justo cuando estas serpientes aparecen en el desierto. Libro de Números en su capítulo 21, hermano, por favor.
Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Números capítulo 21, versículo 3 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Amén. Descansen si están de pie, hermanos. Mis hermanos amados, en este pasaje de la Escritura nos damos cuenta que es el preciso momento cuando el pueblo de Israel se ve en una situación bastante complicada. Venían de pelear, venían de ganar una batalla que habían peleado contra el rey de Arad. Venían de librar una batalla, venían de haber ganado gracias a la misericordia de Dios. Pero dice la Escritura de que en su caminar rodearon la tierra de Edom. Esta tierra pues era el territorio donde habitaban los hijos de Esaú, y rodearon esa tierra. ¿Y qué sucede? Empezaron a cansarse, empezaron a tener quizás un ambiente bastante complicado. Y lo que acabamos de leer, hermanos, pues precisamente nos dice que en ese camino rodeando la tierra de Edom, el pueblo habló contra Dios y Moisés y empezaron a hacer lo que comúnmente hacen las personas en el momento de estar pasando alguna situación difícil. Empezaron a murmurar, empezaron a renegar en contra de, y empezaron a decir: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Empezaron a decir que en este desierto vamos a morir, aquí no hay comida, no hay agua. Y estamos, decían, fastidiados de ese pan tan liviano. Realmente da sentimiento, hermanos. Al ver a Israel viendo las cosas desde ese punto de vista. ¿Les había faltado agua? No.
Quizá por momentos sí decían ellos, ¿dónde hay agua? ¿Dónde va a haber agua para tomar? Pero Dios, dice la Biblia, que incluso los mantuvo peregrinando durante 40 años por probarlos, para ver qué había en su corazón, si iban a cumplir con sus mandamientos o no. Pero ellos empezaron nuevamente a desconfiar de el poder y la misericordia de Dios. Y empezaron a decir, por ejemplo, leía acá el versículo 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y estamos ya fastidiados de ese pan tan liviano. Hermanos, el pueblo tenía que aprender a depender de Dios. Tenía que aprender a depender de Dios, hermanos. Dios no los dejaba perecer. Si había sed, pues Dios hacía que brotara agua de la peña. Si había hambre, si estaban aguantando hambre, era porque querían, porque maná caía del cielo todas las mañanas. Hermanos, la misericordia de Dios siempre estaba con ellos, pero ellos hacían lo típico: empezaban a murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés, en su momento en contra de Aarón. Y Dios, dice la Biblia, que les envió como una forma de reprensión, les envió serpientes. Pues no dice la Biblia qué gran cantidad de serpientes eran, pero era bastante, porque el pueblo era bastante. Y estas serpientes empezaron a morder al pueblo. La Escritura le llama serpientes ardientes. Alguien preguntaba: hermano, ¿y por qué es que se le llamaba ardientes, serpientes ardientes? Y algunos comentaristas, hermanos, explican que pudo haber sido porque la serpiente venenosa mordía, inyectaba su veneno. En el lugar de la mordida empezaba a haber ardor en extremo, y el efecto de su veneno era fiebre. El cuerpo empezaba a arder en fiebre, y por eso algunos comentaristas dicen que se le llamaba serpientes ardientes. Pero el caso está, hermanos, que el pueblo empezó a sufrir o a morir a causa de la mordedura de la serpiente venenosa, que inyectaba su veneno, y quizás su muerte pudo haber sido un poquito lenta. De repente en esa zona se han visto serpientes. Dice también la historia, los comentaristas, que hay serpientes que su mordedura es tan letal que el cuerpo no dura más de 5 horas con vida después de la mordedura de estos animales. Así trabaja la serpiente: inyecta su veneno y el cuerpo va muriendo, en algunos casos un poquito más lentos, en otros un poquito más acelerado. Pero su veneno es letal, hermanos. Entonces, el pueblo, después de estar sufriendo y muriendo a causa de la mordedura de la serpiente, la Biblia nos enseña que entonces sí reconocieron su error y fueron y le dijeron: Moisés, hemos hablado en contra de ti, en contra de Dios. Perdónanos. Pídele al Señor de que quite de nosotros estas serpientes. Mis hermanos, esa serpiente o la orden de Dios fue, después de la oración: hazte una serpiente de metal y ponla en lo alto, en la bandera.
¿Y será que todo aquel que sea mordido por la serpiente solamente tiene que mirar la serpiente que está en la bandera y va a ser sano? Va a sanar. La pregunta es, ¿tenía poder esa serpiente? No, hermanos. Dios solamente estaba haciendo que el pueblo hiciera uso de la fe. Dios solamente estaba requiriendo de parte de su pueblo Israel que confiara en Él, que tuviera la seguridad de que no iban caminando solos y que obedecieran a la voz de su Creador, del que les protegía, del que les proveía lo necesario. Él solamente, hermanos, estaba haciendo eso, que el pueblo hiciera uso de la fe. ¿Estaba difícil? No, no estaba difícil. Pero, aunque la Biblia no lo dice, pero pudieron haber algunos que eran mordidos y decían, yo no creo que con solo ir a ver a la serpiente de metal voy a sanar, yo no voy. Pudieron haber algunos, hermanos, que no quisieron, aunque aquello era fácil. Y yo solamente, ahorita me recuerdo de aquel hombre, Naamán, el leproso, cuando va y le dicen, ve y zambúllate 7 veces en el Jordán. ¿Qué dijo él? Amén, voy a ir. No, no quería. No, dijo, mejores ríos hay en Damasco. Allá está Habana y Farfar, que son mejores ríos que este rillito del Jordán. Hermanos amados, había muchos, pues, en ese momento con el leproso, se deja ver que estaba teniendo en poco. ¿Y qué tenía? ¿Iba a perder algo con zambullirse ahí? No. No tenía nada que perder. Y cualquier cosa que intentara era buena. Y un poquito persuadido, lo hizo y fue limpio. ¿Tenía poder el Jordán? No. No, hermanos. Era el poder de Dios. Lo que Dios estaba poniendo a prueba era la fe de aquel hombre. Hermanos, en Israel pues fue igual. La serpiente no tenía poder. Dios estaba poniendo a prueba la fe de aquel pueblo. Cuando era picado, era llevado a ver a la serpiente. Y yo digo era llevado, ¿por qué? Porque la multitud de personas era, o la cantidad de personas era grande la que iba en ese caminar. Y a lo mejor la serpiente estaba a mediación del campo. Allí estaba. Y si era mordido en uno de los extremos, quizás era llevado para que viera la serpiente. Y sanaban. Mis hermanos, realmente es otro de los grandes milagros de parte de Dios. Fíjense, hermanos, que el objetivo de nuestro tema es agradecer a Dios que ante los embates constantes de la serpiente antigua o Satanás, siempre tenemos en Dios, a través de Cristo, el antídoto para no morir. En aquel momento, la serpiente de metal, esa serpiente era el antídoto, si lo podemos ver de esta manera. Pues también, hermanos, al hacer la comparación, también el diablo ha venido mordiendo a la humanidad, inyectando su veneno a la humanidad. Y hay muchos que han venido muriendo porque no hacen uso del antídoto. Hermanos, nosotros también fuimos mordidos por esa serpiente antigua y su veneno fue inyectado en nosotros. Pero gracias a la misericordia de Dios y de su amado Hijo Jesucristo, que vino a morir, vino a ser levantado en la cruz del Calvario, gracias a ese sacrificio, nosotros encontramos también
el antídoto para no morir a causa de la mordedura de la serpiente. Y mis hermanos, esas serpientes ahí anda siempre. Y anda buscando la ocasión de mordernos. Que Dios nos ayude, hermanos, para no caer nosotros en el vacío y dejarnos morder por la serpiente. Hermano, pero ¿cómo es esto de caer en el vacío? Solamente quiero citar un versículo de la Biblia. Le encuentro relación, hermanos. En el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Y dice su versículo 8. Dice: el que hiciere el hoyo, caerá en él. Y el que aportillare el vallado, ¿qué más dice, hermanos? Morderále la serpiente. Entonces, mis hermanos, cuando dije que el enemigo, como la serpiente antigua, anda buscando en derredor, anda buscando la ocasión para mordernos. Pero ¿en qué momento vamos a ser mordidos por la serpiente? ¿Qué dice la palabra? Ya lo leímos. Dice: el que aportillare el vallado va a ser mordido por la serpiente. El vallado es la protección que tenemos. El vallado ese es la protección que nos ha puesto Dios. Y dentro de esa protección está la guarda de sus santos mandamientos, hermanos. Entonces, mientras permanezcamos obedientes a su palabra, pues vamos a estar seguros dentro de la protección de Dios. Pero si en algún momento aportillamos el vallado o violamos alguno de sus mandamientos, es como que salgamos o demos espacio al enemigo para que él entre y nos muerda como la serpiente antigua que es, y nos inyecte el veneno. Que Dios nos ayude, hermanos amados, porque estamos expuestos a ser mordidos por la serpiente, a que la serpiente inyecte su veneno letal sobre nosotros. Mis hermanos, ahí estamos todos en un proceso. Ya que desde el momento que llegamos al Señor, desde el momento que hacemos un pacto con Él, la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A partir del momento, hermanos, que conocemos la palabra de Dios, empieza a hacer efecto el antídoto en nosotros. Y empezamos a dejar esa pasada manera de vivir. Empezamos a dejar aquellas acciones equivocadas que hacíamos producto del veneno que la serpiente antigua había inyectado en nosotros. Y su veneno poco a poco ha venido siendo neutralizado, hermanos, gracias al antídoto. Que el Señor, como dije, que el Señor nos ayude para seguir avanzando, para seguir limpiándonos del veneno, para que vayamos creciendo en el Señor, para que vayamos alcanzando la verdadera conversión. Porque de repente, hermanos, han pasado tantos años, algunos tenemos muchos años de estar en la iglesia, pero si no somos cuidadosos, ese proceso de conversión va demasiado lento. Esa limpieza del veneno que la serpiente había inyectado en nosotros va demasiado lento. Que Dios nos ayude para no dejar a un lado el antídoto, su palabra, que es la que nos viene a dar vida, hermanos. Que Dios nos ayude. A los amigos, aunque no sintamos, pero los amigos, hermanos, el Señor está dándoles una oportunidad para que también vengan a Él y hagan uso del antídoto.
Qué bonito, qué bueno es el Señor. Es para que hagan uso del antídoto y ese veneno que la serpiente ha inyectado sea neutralizado. Pero para poder que ese veneno sea neutralizado, así como allá, quizás cuando alguien era mordido, quizás buscaba ayuda. Si no podía caminar a causa del ardor, de la fiebre, quizás decía, ayúdenme, yo quiero ir a ver la serpiente para ser sano. Hermanos, a los amigos, pues, es el momento de decir, yo quiero ser sano de esta enfermedad que se llama pecado y buscar el antídoto, hermanos, amigos. Quizás buscar ayuda, porque solo muchas veces no podemos caminar. Hay que buscar ayuda. Hay que decirle al Señor que nos tome en sus brazos y que nos ayude a caminar. Entonces, mis hermanos, el objetivo es agradecer a Dios que ante los embates constantes de la serpiente antigua, siempre tenemos en Dios, a través de Cristo, el antídoto. Hermanos, hay un texto de memoria, libro de Juan capítulo 3, versículo 14. Si alguien lo ha traído, voy a pedirle que se ponga de pie. Y voy a dejar unos minutitos prudenciales para que, unos segundos van a ser, para que ustedes lo digan el texto de memoria. Voy a dejar a partir de este momento. Pueden en este momento, hermanos, decir el texto de memoria. Amén. Mis hermanos, y dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas son palabras que el Mesías hablaba en su momento con aquel hombre que había llegado a él. Mis hermanos, como dije antes, esa serpiente en el desierto no tenía poder alguno, pero sí era una forma de probar que había confianza en el Todopoderoso. Dice el comentario: las Sagradas Escrituras nos narran que cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra de Edom, debido a que el camino era muy duro por el calor y otros inconvenientes, comenzaron a murmurar contra Moisés y a Aarón y contra nuestro Dios. Esto ya lo leímos en el libro de Números 21. El camino no era fácil, porque también hay que ponerse en los zapatos de Israel. El camino no era fácil. Caminando por el desierto durante muchos días. Pues al menos acá la Escritura no nos dice cuánto tiempo había pasado ya. Después o en este momento cuando las serpientes salen. Hay muchos comentarios. Algunos dicen que habían pasado como 38 años de peregrinaje. Eran 40 los que Israel caminó. Pero hay diferentes tiempos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no era fácil. Yo, pues, les decía la vez pasada que al revisarlo, no era fácil estar comiendo la misma comida todos los días. No era fácil estar comiendo maná todos los días. Y nos pasa a nosotros cuando estamos comiendo lo mismo. Nos pasa que aunque si la comida la comemos hoy, mañana, pasado mañana, ya no queremos, después ya sentimos que no es agradable. Pero ¿había dónde escoger allá en el desierto? No. Esa comida simbolizaba la vida. Porque si no había maná, si yo decía el tema pasado que si hubiese dejado de caer maná durante unos 2 meses, el pueblo moría de hambre. No había dónde escoger. Esa era la bendición de Dios para poder sobrevivir, para poder caminar fortalecidos.
Entonces, mis hermanos, cuando sintieron el calor, porque aunque la nube iba allí, no creamos que el desierto, solo porque iba la nube, ya era un ambiente fresco. No, siempre había calor. No era fácil. Pero, hermanos, el pueblo tenía que aprender, como dije antes, a depender de su Creador, a confiar en Él y a tener la seguridad que Dios iba con ellos. Esa misma seguridad el Señor nos lo ha dicho a nosotros. Como dije antes, pues a Josué le dijo, no te dejaré ni te desampararé. A nosotros no nos ha desamparado nunca el Señor. Nunca. Ahí vamos saliendo adelante. Ahí vamos avanzando en el camino de la vida. Ahí vamos, Señor, vamos con el Señor y protegidos con su poder. Dice más, como resultado de la insistencia de sus murmuraciones, el caso tomó carácter de rebelión. El pueblo acusa a sus dirigentes falsa e injustamente. Entonces Dios, para castigarlo por este pecado, les envía serpientes ardientes. Y empezaron a morir muchos del pueblo de Israel. Ese castigo tuvo como resultado el reconocimiento de su error, y algunos de ellos se arrepintieron ante Moisés con humildad. Se dieron cuenta que habían hecho mal. Y eso es importante, hermanos. Eso es importante, que nosotros nos demos cuenta cuando hemos obrado mal y que vengamos arrepentidos delante de Dios. Pero el arrepentimiento genuino es no seguir cometiendo los mismos errores. Al contemplar su arrepentimiento, Dios les dio un remedio para curar la mordedura de las serpientes. Este remedio se basaba en la fe. Instruyó a Moisés para que fabricara una serpiente de bronce y la pusiera en un poste del campamento. De esa manera, cuando alguno era mordido por la serpiente, podría mirar a la serpiente de bronce y esto bastaría para que no muriera. A través de esa experiencia, Dios enseñó que la única forma de salvarse de la condena por sus pecados era poniendo su fe en las instrucciones y ordenanzas del Creador. También lo leíamos en el libro de Números 21. Esa era la única manera. Dije en ese momento, cuando lo leíamos, explicaba de que lo que el pueblo tenía que hacer es confiar en la orden de Dios y obedecerla. Y la orden era: sos mordido por la serpiente, caminá y tienes que ver esa serpiente que está ahí. Si lo hacía, esa era una manifestación de fe. Y era una obediencia a lo que Dios había ordenado. Es claro que no había manera de salvarse sin tener fe en Dios. Sin tener la confianza en Dios, no había manera. Dije antes también que todo aquel que era mordido y tenía en poco y decía: a lo mejor, ¿y eso qué? Si no estoy tomando nada. ¿Y eso qué remedio puede ser? Yo no voy a caminar allá para morir en el camino. Mejor me quedo acá. Me despido de mi familia. Disfruto de mis últimos días o mis últimas horas en ese momento, quizás de acuerdo a la infección a causa de la mordedura. Mejor muero aquí con mi familia y no voy a gastar mis minutos en caminar. Pudieron haberlo hecho mucho de esa manera, pero no había manera de salvarse si no hubiera sido el confiar en el Creador, tener fe. La fe
es estar seguros de las cosas que esperamos, estar seguros, tener la seguridad en Él. Entonces, mis hermanos, sigue diciendo que es claro que no había forma de salvarse sin tener fe. La serpiente de metal solo fue un instrumento simbólico para probar si el pueblo confiaba en el poder de Dios, para observar si en realidad creían que con solo verla, la mordedura de la serpiente se volvía inofensiva. La clave de su salvación era creer en la palabra de Dios. Dios lo ha dicho de esta manera, pues de esta manera va a ser. Esa era la clave. Dice más, cuando Jesús estuvo con nosotros, dijo que Él sería levantado. Esto lo habló para dar a entender la forma en que moriría, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que al igual que allá tuvo que ser levantada esa serpiente, Jesucristo también decía y explicando que Él iba a ser crucificado, iba a ser levantado en un madero. Entonces, mis hermanos, Él explicaba que Él se iba a convertir prácticamente en ese antídoto. Dije, la humanidad está siendo mordida por la serpiente constantemente. Y es tan letal el veneno de la serpiente que hay muchos que están muriendo, que andan caminando, pero realmente han muerto, porque han perdido su sensibilidad, porque han perdido sus valores morales, porque han perdido sus valores cristianos, porque cada día se alejan más del Creador, porque cada día no quieren tener a Dios en su noticia. Porque ese es el efecto del veneno de la serpiente. Pero al final terminan creyendo que están sanos. Yo me recuerdo de una persona, un amigo, que me decía, él no se congregaba, él no quería nada con el Señor. Pero él decía, yo estoy mejor que cualquiera de esos cristianos que van para la iglesia o para la casa de oración. Bueno, él decía iglesia. Yo estoy mejor que ellos, decía. Porque yo no tomo, no fumo, decía él. Yo no le hago mal a mi prójimo. Yo no ando metido en problemas, en chambres. Yo no tengo esos problemas. No tengo problemas con mis vecinos. Y hay un montón de cristianos que allá andan metidos en problemas, metidos en chambres. Hay cristianos, entre comillas, que allí están en lo secreto haciendo uso de bebidas embriagantes. Dije cristianos entre comillas. Allí están quizás fumándose algún cigarro en lo secreto, donde no lo ve nadie, sin entender que el ojo de Dios está puesto sobre ellos siempre. Y él decía, ya anda un montón de gente metidas en problemas, estoy mejor que ellos. Ese es el efecto del veneno de la serpiente, hermanos. Ese es el efecto. Y yo le decía, mire mi hermano, pero al menos esa gente que ahí camina para la casa de oración, esa gente se ha dado cuenta que está muriendo, que está envenenada. Y allí están, todos los días ahí van a tomarse el antídoto, o al menos a recibir instrucciones. ¿Cómo van a tomarse ese antídoto?
si se lo toman, van a ser limpias del veneno de la serpiente. Pero también podría ser de que iban solamente a perder su tiempo porque oían cuál era el antídoto, pero no lo tomaban. Parecido a como aquel que lo mordía la serpiente, pero él decía, ¿para qué voy a ir allá? Sabía que había un antídoto, pero lo tenía en poco. Entonces, mis hermanos, que el Señor permita que de esos cristianos que solo van a oír y no obedecer lo que han oído, que no seamos nosotros de esos cristianos entre comillas. Que el Señor permita que nosotros seamos de aquellos que vamos quizás con problemas a causa del veneno de la serpiente, pero allá estamos oyendo las instrucciones, allá estamos oyendo o recibiendo el antídoto para neutralizar ese veneno. Tomémonos ese antídoto, hermanos. Es la palabra de Dios, llevémosla a la práctica para ser diferentes. Vamos a leer, mis hermanos, en el libro de Juan. Libro de Juan, hermanos, por favor, acompáñenme. Capítulo 8 del libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 25. 8:25. Dice de la siguiente manera. Y decíanle, ¿tú qué eres entonces? Voy a volver a leer. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os ha dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Dijéronle pues Jesús, ¿cuándo levantaréis al Hijo del Hombre? Entonces entenderéis. Voy a volverlo a leer, hermano. Dice, díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. ¿Entendimos el mensaje? Fíjense, hermanos, que le preguntaban a él, ¿tú quién eres? Y él les decía, ya los dije, desde el principio les he dicho, pero lo van a entender hasta que vean levantado al Hijo del Hombre, cuando sea crucificado. Pero decía algo importante, todo era importante, pero yo quiero que rescatemos, que tomemos bien propias estas palabras. Les decía él, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada, hago siempre. Dije antes, a Josué le fue dicho, no te dejaré ni te desampararé. A nosotros se nos ha dicho esas mismas palabras. Pero para no encontrarnos nosotros solos, ¿qué debemos hacer? Hacer lo que hizo Jesucristo. El Padre nunca me ha dejado solo, decía, pero yo lo que hago es lo que a él le agrada y lo hago siempre. ¿Qué rescatamos de esto? ¿Qué aprendemos en esta mañana, hermanos? Que para poder nosotros no sentirnos solos, debemos obedecer siempre al Señor en todo.
Debemos entregarle nuestro corazón, pero sin reserva alguna. Debemos, hermanos, permitir o luchar porque nuestra vida entera sea consagrada al Señor y obedecerle en todo. Y todo es todo, hermanos. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios pues es bastante clara al explicarnos esto. Vamos a ver otro versículo, el libro de Juan siempre, en su capítulo 12. Y leemos el versículo 32, hermanos. Juan capítulo 12 y versículo 32. Dice de la siguiente manera: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender que de qué muerte había de morir. Respondióle la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Mis hermanos, si nos damos cuenta, el pueblo no había entendido el misterio o las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando de la manera en que iba a ser levantado en el momento de su muerte, porque esa muerte iba a venir a simbolizar su muerte y resurrección, iba a venir a simbolizar, hermanos, o a sellar, mejor dicho, esa redención para la humanidad. A su tiempo fue levantado y puesto en la cruz, y con su muerte fuimos redimidos del pecado. Ahora todos los que están en pecado son traídos hacia Jesús. Así como los israelitas cuando eran mordidos por las serpientes y eran llevados para mirar la serpiente de bronce, lo que los salvaba a través de su fe y su confianza en Dios. El pecado es una maldición tan fatal como la mordedura de la serpiente. De hecho, Satanás es llamado serpiente, porque usando esa forma atentó contra el hombre y contra la humanidad. Mis hermanos, pues en el comentario que acabamos de tener, nos hace nuevamente el recordatorio que gracias al sacrificio de Jesucristo, ustedes y yo, los que hemos hecho uso de su sangre, fuimos redimidos de esa condición de pecado. Pero el Señor nos dice constantemente que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. Que ya no andemos haciendo o no andemos obrando lo mismo que ellos obran o hacen, sino que sigamos una vida diferente, que luchemos por hacer lo correcto delante de nuestro Creador. Pero también, hermanos, el llamado es para aquellos que todavía no han hecho uso de la sangre del Mesías para poder ser redimidos de sus pecados. Para los amigos, así como allá cuando eran mordidos por la serpiente, quizás era necesario que un amigo, un hermano, un compañero lo llevara para que viera la serpiente. Así el Señor quiere que aquellos que en su calidad de amigos y que hoy nos oyen, que quizás han sido traídos por algún hermano, algún familiar, algún amigo, han sido llevados para poder escuchar las instrucciones y así tomar ese antídoto que va a limpiar su vida del pecado, del veneno que la serpiente ha inyectado en sus vidas. Dice en el libro de Corintios, y vamos a leer 2 Corintios capítulo 11. Y dice el versículo 1 en adelante de 2 de Corintios:
El apóstol Pablo decía: ojalá toleraseis un poco mi locura, pero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentarlos como una virgen para Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. La serpiente es astuta. El diablo, mis hermanos, si nos damos cuenta, está haciendo uso de una gran cantidad de, yo digo, artimañas. Está haciendo uso con toda su fuerza de muchas cosas que están haciendo que la humanidad se aleje más y más de Dios. El diablo está haciendo que la humanidad vea, que la humanidad sienta que sus acciones son correctas y que dejen a un lado la orden directa de parte de Dios, y que la humanidad diga: yo no le veo el error en hacer esto, en hacer lo otro. Si nos damos cuenta, hermanos, solo echemos un vistazo a lo que hay a nuestro alrededor y vamos a ver una gran cantidad de personas que están viviendo una vida equivocada, que están siguiendo una vida de error porque han perdido sus valores. Pero allí están y creen que están bien. Yo estoy bien, dicen algunos. Ya le puse un ejemplo. Yo estoy bien. Estoy mejor que cualquiera de estos cristianos. Hermanos amados, el Señor nos llama a nosotros para que hagamos la diferencia. El Señor constantemente nos está llamando a nosotros para que la iglesia marquemos la diferencia y que exista siempre una marcada diferencia entre la iglesia y el mundo, en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de comportarse, que exista una diferencia en todo, hermanos. Porque nosotros estamos siendo instruidos de parte del Señor y gracias a las instrucciones de Él, gracias a esa doctrina maravillosa, nosotros estamos siendo, o el veneno que la serpiente había inyectado en nosotros, hablo del diablo con su pecado, ese veneno está siendo neutralizado y nosotros tendríamos que ir en un avance, en un cambio. Tendríamos que ir en una verdadera conversión, porque la conversión lleva tiempo muchas veces, pero tenemos que avanzar. Una conversión es un cambio total, hermanos. Debemos avanzar. Dice más: así como los israelitas cuando eran mordidos por la serpiente miraban a la serpiente de bronce, los que hoy estamos en pecado, debemos mirar a Jesús levantado. Debemos tener fe en que la promesa de Dios hecha a través del Señor Jesús es suficiente para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Cuando un hijo de Dios infringe o viola sus santas leyes por debilidad o por ignorancia, si mira a Cristo levantado con verdadera fe, es suficiente para restablecer su salud espiritual. ¿Qué nos dice en el libro de Hebreos, en su capítulo 12? Dice, versículo 1 en adelante, 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Pues los ojos
puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Dice más: reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no fatiguéis en vuestro ánimos desmayando. Mis hermanos, pues el llamado, yo he sentido que este tipo de mensajes es un llamado que el Señor nos está haciendo, es una recomendación que el Señor nos está haciendo para provocarnos al amor y a las buenas obras, a la obediencia a su palabra. Los israelitas conservaron la serpiente que Moisés hizo y le quemaban incienso, imagínense. Esto se hizo porque muchas generaciones, esto se hizo por muchas generaciones hasta que fue destruida. Vean hasta dónde había llegado el pueblo. Guardaron la serpiente y creyeron que era la serpiente la que tenía poder. Hasta eso había llegado la humanidad. Y hoy, hermanos, las cosas son diferentes. No. Hay una gran cantidad de personas quemando perfume a sus ídolos. Hermanos, tenemos que tener la fe puesta en el Señor. Esa serpiente fue destruida. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 en adelante. Tuvo que ser destruida porque era guardada como un ídolo. Qué terrible a lo que había caído el pueblo. Nosotros conservamos en la memoria el recuerdo de nuestro Señor levantado y glorificando a Dios por Él. Andemos nosotros, además nosotros lo levantamos diariamente en nuestras propias vidas, exaltándolo o engrandeciéndolo sobre todas las cosas. Por lo mismo, estamos en condiciones de presentarlo como el glorioso Salvador de la humanidad y aceptar a todos y acercar a todos a Él. De esta manera podrán aprender y aceptar la salvación que nos ofrece. Qué bonito, hermanos. De esta manera, pues, estamos llegando casi cerca del final. Concluimos con un último versículo, dice en el capítulo 4 del libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, y leemos el versículo 14. Dice: nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Mis hermanos amados, que el eterno Dios nos permita valorar. Que el eterno Dios nos permita valorar el enorme sacrificio del Mesías, que vino a morir por usted y por mí. Amigos, valoremos también ese sacrificio. Estamos a tiempo de echar mano de la vida eterna. El Señor está haciendo paciencia para con nosotros, iglesia, para que dejemos esa pasada manera de vivir. El Señor nos está haciendo paciencia para que empecemos a andar firmemente y que sea notable en nosotros esa conversión que el Señor quiere en nosotros. El que creyere, dice la Biblia, y fuere convertido, este va a ser salvo. Mis hermanos, la conversión inicia desde el momento de creer. El que creyere y fuere bautizado, dice la Biblia,
Hermanos, en ese momento empieza, cuando creemos, un proceso de conversión en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, y como dice la palabra de Dios, que el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis hermanos, vamos a concluir acá. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a dejar nuevamente el espacio para nuestro hermano que tiene a cargo los cánticos. Muchas gracias, mis hermanos y amigos, por esa fina atención. Pasa a vosotros. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos escuchado esa meditación, vamos a entonar la alabanza número 125, que lleva como título, hermanos, Al amparo de la roca. Que sabemos, hermanos, que allí no vamos a temer nada, porque nuestro Dios está con nosotros y Él nos va a librar del enemigo y de toda maldad. Cantemos, hermanos. Aunque ruda la tormenta, se desata en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá el temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Que al amparo de la roca salvo estoy. Cuando ruja el mar furioso y agitado esté el turbión, al amparo de la roca salvo estoy. En el puerto de reposo y revelado en oración, y al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Que al amparo de la roca salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo estoy. En mis penas dulcifica, soy objeto de su amor. Y al amparo de la roca salvo estoy.
Amén, amados hermanos. Como bien dice esta preciosa alabanza, si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor, porque sabemos que nuestro Dios es el que nos da la fortaleza, es el que nos da la victoria en todo momento. Así que no temamos, hermanos. Si nuestro Dios está en nuestro lado, como dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Así que estemos confiados en que nuestro Dios será el que siempre nos va a ayudar. De mi parte, hermanos, solo me resta decir a cada uno de ustedes: paz a vosotros, hermanos. Bien, mis queridos hermanos, estamos cerrando casi. Pues voy a darles el texto de memoria para el próximo sábado, hermanos. Próximo sábado, si el Eterno lo permite, se va a estar hablando acerca de la rebelión de Coré. Y el texto a memorizar está en el libro de Romanos. Vamos a corroborar, hermanos, libro de Romanos, y vamos a ver, porque el texto está en el capítulo 11. Romanos capítulo 11 y su versículo 22. Dice 11:22: Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, al permanecer. Dice, la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos capítulo 11, versículo 22 es el texto a memorizar para el siguiente sábado, hermanos. Hermanos, voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Bendito Dios, una vez más, Señor, nos presentamos a ti. Venimos agradecidos porque no dudamos que has hablado a nuestra vida, Señor. Nos has hecho recordar ese acontecimiento en tu pueblo Israel. Y también nos has enseñado que así como Israel era mordido por la serpiente, así también fuimos mordidos nosotros por la serpiente antigua, la cual inyectó veneno en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Y así la humanidad está siendo mordida por esa serpiente. Señor, queremos agradecerte porque tú nos has dado el antídoto, tú nos has dado la salida a las dificultades, a los problemas. Y hoy, mi Dios, te rogamos que también aquellos que en su calidad de amigos están escuchándote, que tú permitas que también ellos hagan uso del antídoto y que la humanidad entera pueda comprender que el sacrificio de tu amado Hijo fue por amor a todo el mundo, dándonos la oportunidad de vivir y de ser limpio de esa condena de pecado. Bendito Dios, bendice a tu santa iglesia. Bendice a aquellos que están pasando diferentes problemas de enfermedad, que tú puedas llevar salud, que tú puedas llevar solución a los problemas que embargan a tu iglesia y que nos permitas seguir adelante y siempre tener la confianza de que tú estás con nosotros. Y al final tu palabra nos enseña que si tú estás con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Muchas gracias, mi Dios, por este espacio que nos has regalado. Gracias, Señor, porque también nos das la oportunidad de llegar hasta los hogares de tus hijos y de nuestros amigos para que puedan escucharte, escuchar tu voz en nuestros labios. Señor, súplicas y son favores que te venimos a pedir, rogándotelo todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Libro de Números en su capítulo 6, versículo 24. Voy a pedirles que si están de pie, solamente inclinamos el rostro, y si no pueden, no se han podido incorporar, pues igual donde
cualquier posición que estén, solamente cerremos nuestros ojos y recibamos la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.